Imagina un barco cargado con toneladas de oro, plata y joyas, atrapado en medio de una tormenta mortal. Imagina a su capitán, vestido de negro, empuñando 4 pistolas, gritando órdenes mientras las olas se levantan como montañas para reclamar su tributo. Y en medio de todo, un niño pirata. Sí, un niño. Esta no es una historia de ficción. Es la leyenda del pirata más rico que jamás haya existido. Su nombre era Samuel Bellamy, pero el mundo lo conocería como Black Sam. Entre los años 1650 y 1730, los océanos del mundo se convirtieron en un inmenso campo de batalla. Fue la llamada Edad de Oro de la piratería, un tiempo donde los mares estaban dominados por barcos sin bandera, hombres sin ley y tesoros sin dueño. De esta época surgieron mitos que resuenan hasta hoy: el temible Barba Negra, el elegante Calico Jack o la intrépida Annie Bonny. Pero ninguno de ellos, ni antes ni después, acumuló tanta riqueza en tan poco tiempo como Black Sam Bellamy. Su fortuna fue tan colosal que en el año 2008, la revista Forbes lo clasificó como el pirata con mayores ingresos de toda la historia. Pero, ¿quién era este hombre? Samuel Bellamy nació en la humildad de Devon, Inglaterra, en 1689. Era un joven pobre, sin un apellido noble que le abriera puertas, sin herencia que le asegurara el futuro. A los 13 años, la necesidad lo empujó al mar, donde se hizo marinero. Con 20 años, cruzó el Atlántico en busca del sueño americano, esperando encontrar fortuna en las colonias, específicamente en Cape Cod, Massachusetts. Pero Bellamy pronto descubrió que la verdadera fortuna no estaba en la tierra, sino flotando sobre el agua, esperando a ser tomada. Así, a sus veintitantos, tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre: se convertiría en pirata. Su carrera comenzó bajo el mando de un pirata legendario, Benjamín Hornigold. Fue en esa tripulación donde conoció a un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror: Edward Teas, el futuro Barba Negra. Pero Bellamy tenía sus propias ideas, su propia filosofía. No creía en las lealtades nacionales que limitaban a Hornigold, quien se negaba a atacar barcos británicos. Para Bellamy, todo imperio era un ladrón y cada barco mercante era una oportunidad. La tensión creció hasta que, finalmente, Bellamy no dudó. Junto a su amigo Palsgrave Williams, lideró un motín. Hornigold y Barba Negra fueron expulsados del mando, y así, Samuel Bellamy tomó el control del barco Marianne. Ese día, una nueva leyenda nació en el Caribe. Bajo su propio mando, la carrera de Bellamy fue meteórica y brutalmente eficaz. En apenas 2 años, capturó la increíble cifra de 53 barcos. Ningún otro capitán pirata logró una hazaña semejante en tan poco tiempo. Pero a diferencia de otros capitanes conocidos por su crueldad, Bellamy era diferente. Se ganó el apodo del príncipe de los piratas. Vestía elegantes abrigos negros, se negaba a usar las pelucas empolvadas de la aristocracia y trataba con un sorprendente respeto tanto a sus prisioneros como a su propia tripulación. Su código era claro: el botín se compartía con justicia. Muchos lo llegaron a comparar con un Robin Hood de los mares, robando a los ricos imperios para repartirlo entre su alegre compañía de hombres libres. Pero no te equivoques, en combate era una bestia. Se decía que entraba en la refriega empuñando 4 pistolas de duelo atadas a su pecho y una espada en la mano. Era una tormenta humana. En 1716, Bellamy capturó un pequeño barco llamado Boneta. A bordo, entre los aterrorizados rehenes, había un niño, John King. Las crónicas dicen que tenía entre 8 y 11 años. Según la historia, el niño, fascinado por los piratas, suplicó unirse a ellos. En un giro inesperado, Bellamy, en lugar de liberarlo, le permitió unirse a su tripulación. Así, John King se convirtió en el pirata más joven conocido de la historia. Nadie podía imaginar en ese momento que la presencia de ese niño marcaría el destino final de la flota pirata más rica del mundo. Un año después, en 1717, Bellamy logró la captura que lo catapultaría a la inmortalidad. Se encontró con el WHY Galley, un gigantesco y moderno barco negrero que regresaba de su primer viaje. Pero en lugar de esclavos, sus bodegas rebosaban de un tesoro inimaginable: oro, plata, marfil, joyas, monedas de todos los imperios y artefactos preciosos procedentes del comercio. El valor actual de ese botín se estima en más de 140 millones de dólares. Bellamy persiguió al WHY durante 3 días sin descanso. La persecución fue épica.
Cuando finalmente logró su captura, el océano entero pareció temblar ante su éxito. Hizo del WHYDH su nuevo buque insignia. Era el rey indiscutible, el hombre más rico del mar, con el mayor tesoro pirata de la historia en su poder. Bellamy era invencible, pero el destino ya había escrito su sentencia. Apenas 2 meses después de su gran victoria, mientras navegaba hacia el norte por la costa de Massachusetts, su flota fue atrapada por una tormenta monstruosa, un nor'easter de proporciones apocalípticas. Olas de más de 10 metros se estrellaban contra el casco. Vientos huracanados desgarraban las velas. La madera crujía. Los hombres gritaban, rezaban en medio del caos. En cuestión de minutos, el poderoso WHYDH, la joya de su corona, se partió en dos y fue engullido por el furioso Atlántico. Black Sam Bellamy tenía solo 28 años. De los 146 hombres a bordo del WHYDH, solo sobrevivieron 2. El joven pirata, John King, también pereció en las profundidades. Y con ellos, se hundió el mayor tesoro pirata jamás reunido. El océano los devoró a todos, llevándose el secreto de su ubicación. Durante más de 260 años, el WHYDH y su legendario tesoro permanecieron perdidos. Se convirtió en el santo grial de los cazadores de tesoros. Hasta que, en 1984, el explorador Barry Clifford, tras años de búsqueda, finalmente halló los restos del naufragio cerca de la costa de Cape Cod. Lo que encontró fue extraordinario: monedas de oro y plata, cañones, pistolas, joyas, y entre los artefactos, un pequeño hueso de la pierna y un zapato. Las pruebas forenses confirmaron que pertenecían a un niño de unos 10 años. Era la prueba final de que la historia era cierta. John King había estado allí. El tesoro era real. La leyenda, también. Black Sam Bellamy lo tuvo todo: poder, gloria, una riqueza incalculable y, sobre todo, la libertad que tanto anhelaba. Pero perdió lo único que ningún tesoro puede comprar: el tiempo. Murió joven, increíblemente rico y legendario. Gran parte de su tesoro sigue hoy bajo el mar, disperso, esperando. Porque quizás, solo quizás, todavía queda oro sin descubrir. Y en algún lugar oscuro y frío del océano, la sombra de Black Sam sigue vigilando su botín. Porque algunas leyendas, simplemente, nunca mueren. Si te apasionan las historias ocultas de la historia, los misterios reales y los tesoros perdidos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana, desenterramos una nueva leyenda. Porque el mundo está lleno de secretos, y nosotros estamos aquí para revelarlos. Gracias por acompañarnos.